El día de hoy vamos a continuar con este tema de fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas sumergidas. Tenemos el problema 4.42, bibliografía del mod de la séptima edición. Este problema me dice, en la figura se muestra un tanque de agua con un tubo circular conectado en su parte inferior. Una puerta circular sella la abertura de la tubería para evitar el flujo, como podemos observar aquí en la figura. Es una compuerta en pocas palabras, ¿no? Y me dice que con el fin de drenar el tanque se utiliza un malacate, como podemos observar aquí, una polea en pocas palabras, que se utiliza en este caso para mantener esta compuerta abierta, ¿no? Me pide calcular la cantidad de fuerza que se debe ejercer en el cable del malacate para poder abrir la puerta. ¿Sí? En pocas palabras, nosotros vamos a tener aquí una fuerza hidrostática, el cual va a proporcionar el fluido, en este caso que es el agua, y nosotros necesitamos calcular cuánto sería la fuerza que se le debe aplicar, en este caso, sobre este malacate, para que ese cable pueda simplemente pues tirar de esta compuerta y pueda abrirse y se pueda drenar completamente el agua que se contiene en este tanque. Bien, entonces, vamos a empezar rápidamente con la resolución del problema. Nosotros vamos a empezar por aquí primeramente calculando la fuerza hidrostática o la fuerza resultante, en pocas palabras, que es la fuerza que le ejerce el fluido, en este caso a esta compuerta o puerta circular, ¿sí? Esa fuerza resultante está dada por el peso específico del fluido, en este caso como tenemos agua, peso específico del agua, por el H sub C multiplicado por el área de sección, ¿sí? El cual lo que nosotros podemos observar aquí pues simplemente sería esa compuerta circular, ¿no? Entonces yo voy a tener de esta manera, mira, ¿no? Una compuerta circular, acá voy a tener su centroide, y en la parte inferior, que sería este puntito de aquí, justamente aquí, es de donde se va a atar en este caso con el cable que viene del malacate, ¿no? Pero nosotros tenemos el centroide y simplemente a partir de ese centroide yo tengo que encontrar primeramente dónde actúa la fuerza hidrostática, que nosotros conocemos que simplemente esta fuerza hidrostática actúa por debajo del centroide, es decir, en el centro de presión. El centroide es aquí la línea, en este caso del eje neutro, si se puede decir así, de la tubería, mientras que el centro de presión se va a encontrar más por debajo. Entonces, de esa manera vamos a calcular nosotros primeramente por acá. Peso específico del agua, pues simplemente es un valor que debemos conocerlo, ¿no? Estamos trabajando, a ver, primeramente, podemos observar pulgadas, entonces estamos en el sistema inglés, 62,4 libras por pie cúbico, ¿sí? Aquí tenemos nosotros entonces el peso específico del agua. Vamos ahora con el área, que es rápidamente calculable. Como es una compuerta circular, simplemente sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Acá me dice que tiene 10 pulgadas de diámetro, por lo tanto me va a quedar, mira, pi sobre 4 por 10 al cuadrado, ¿sí? De aquí entonces el área simplemente me queda, mira, 78,54 pulgadas cuadradas, ¿sí? Este sería entonces el valor del área. Vamos a resaltar nosotros estos valores que acabamos de encontrar en este momento, ¿sí? Tenemos nosotros por acá peso específico del agua y tenemos el área. No, mira, tengo área y peso específico. ¿Qué me hace falta conocer? El H sub C, ¿sí? ¿Y qué es, en pocas palabras, el H sub C? Vamos por acá. El H sub C simplemente es la distancia medida desde el centroide hasta la superficie libre, ¿sí? Mira, acá nosotros ya tenemos simplemente 38 pulgadas, mira. Sí, tengo 38 pulgadas medido desde la inclinación que vamos a tener aquí, ¿no? Como esta pared se encuentra inclinada con respecto a la vertical 30 grados, simplemente esto es lo que nosotros vamos a encontrar, mira. Justamente aquí, si nosotros acercamos también, vamos a observarlo, mira. Acerco y simplemente acá, mira, ¿sí? Aquí, mira, este es el punto del centroide. Este es el otro punto donde ya empieza la medida de los 38 pulgadas, ¿sí? Entonces aquí yo voy a tener cierta alturita, mira. Una altura aquí vertical, el cual sería simplemente sumado con 38 pulgadas y así yo obtendría cuánto es el H sub C. Pero primeramente, lo que yo debo calcular es simplemente este triángulo que voy a formar, ¿no? Mira, acá, vertical y acá, ¿no? Entonces, en pocas palabras, yo voy a tener por acá una distancia, el cual esta altura de aquí lo voy a llamar un Z, ¿sí? Y aquí se forma un triángulo, mira. Aquí se está formando un triángulo rectángulo, ¿no? Esta alturita de aquí viene a ser Z, lo mismo que acá, ¿no? Si lo acercamos, podemos observarlo nuevamente, mira. Esto es Z, ¿no? Entonces, vamos a sacar ese triángulo rectángulo
voy a sacarlo yo por acá, lo voy a hacer un poco más grande, de esta manera, mira, ¿sí? Entonces, acá yo tengo Z, que es lo que me hace falta conocer, este acá es el ángulo de 90, y simplemente, mira, esta medida desde el centroide hasta este puntito de aquí, pues simplemente sería la mitad del diámetro, ¿no? Entonces, la mitad del diámetro, en este caso como son 10 pulgadas de diámetro, serían 5 pulgadas. Ahora el ángulo, hay que tener en cuenta el ángulo. Mira, si este es 30 y yo en un triángulo mayor, simplemente este es paralela con este de aquí, pues simplemente este angulito de aquí es 30. ¿Sí? Entonces el de acá es 30 grados. ¿Sí? Entonces tengo 5 pulgadas, 30 grados y Z. Lo que me hace falta conocer entonces es Z, porque el H sub C es esta altura Z, mira, esta altura Z, sumado con 38 pulgadas. ¿Sí? De esa manera. Entonces Z me queda igual a ¿cuánto? Me va a quedar igual a 5 por el coseno de 30. ¿Sí? Si está pegadito aquí el ángulo es coseno. Entonces, Z, ¿cuánto me debe quedar? Me debe quedar un valor aproximado de 4,33 en unidad de pulgadas. Entonces, ese es el valor de Z. Por lo tanto, el H sub C me va a quedar, mira, Z, que es 4,33 pulgadas, sumado con 38 pulgadas, que es la medida hasta la superficie libre, ¿no? Entonces, ese H sub C me debe quedar un valor de 42,33 pulgadas. ¿Sí? Entonces tengo por acá el H sub C, mira, ¿sí? Entonces vamos a graficar nosotros aquí nuevamente, mira, borro este triángulo que acabo de hacer, desde aquí, desde este punto, que es en este caso el Z, hasta la superficie libre, que en este caso debería ser, esta medida está un poco por encima, ¿no? Debería estar aquí, ¿no? Con esta superficie libre, ahí debería estar, ¿no? Entonces, hasta acá debería ser esa medida del H sub C, ¿no? Hasta la superficie libre del fluido, no hasta arriba, ¿sí? Debe haber aquí algún error. Entonces, ese es el H sub C, ¿sí? Justamente hasta acá. Esta medida debe ser hasta acá nada más, ¿sí? Entonces, como tengo yo ese H sub C, es la medida desde el centroide de la figura, o sea, desde aquí hasta la parte, simplemente, de la superficie libre del fluido, ¿no? Por lo tanto, ahora que ya conozco cuántos son estos tres valores, en la fuerza resultante, ¿cuánto me va a quedar igual ahora? Mira, me va a quedar igual ahora, mira, peso específico 62,4 libras por pie cúbico. De aquí tengo que abrir un factor de conversión porque el H sub C está en pulgadas y el área también está en pulgadas, ¿sí? Entonces, mira, digo de que un pie es lo equivalente a 12 pulgadas. Pero como quiero cúbico, elevo todo al cubo. 1 al cubo, 12 al cubo, pie cúbico, pulgada cúbica, ¿no? Pie cúbico y pie cúbico se van y me va a quedar en libra por pulgada cúbica, ¿sí? Nada más con ese factor de conversión. Esto multiplicado por el H sub C, que es 42,33 pulgadas. Y esto multiplicado por el área, 78,54 pulgadas cuadradas. Y aquí, la fuerza resultante me tiene que dar un valor de 120 libras. ¿Sí? 120,05. Lo voy a dejar en 120 libras, ¿está bien? Entonces, tengo por acá yo el valor de la fuerza resultante. Pero a mí no me piden eso, si es que mal no me equivoco, ¿no? Me están diciendo en este caso que yo calcule la cantidad de fuerza que se le debe ejercer en este caso en el cable que está sujeto por el malacate, ¿no? Para poder abrir esta puerta. Entonces, mira, ve, lo que nosotros tenemos acá, la descripción de este fenómeno, lo voy a hacer yo aproximadamente de esta manera. Mira, este de aquí es la compuerta, ¿sí? Entonces, voy a tomarlo yo de que esto se encuentre aproximadamente así, inclinada, ¿sí? De una vista tridimensional, si se puede decir de esa manera, ¿sí? Justamente aquí en este punto que tengo una bisagra, ¿sí o no? Entonces, con respecto ahí, en ese punto de aquí, yo voy a tener esa bisagra, ¿no? Entonces, como es una bisagra, ahí voy a tener fuerzas también, ¿sí o no? ¿Sí? Pero yo tengo de que voy a tener atado aquí en la parte inferior, voy a tener en este caso el cable, ¿sí o no? Si yo hago un corte al cable, simplemente, ¿qué voy a tener? Simplemente tengo aquí yo una fuerza, ¿sí o no? ¿Sí? Una fuerza que en este caso es lo que yo quiero calcular, una fuerza F. Entonces de aquí yo tengo una fuerza F. Ahora, la fuerza resultante sobre quién actúa. Mira, vamos a tomar nosotros por acá esta línea centroidal, justamente que pasa, y así, ¿sí? Entonces este es el centroide, pero la fuerza resultante ¿dónde actúa? Aquí debajo, en el centro de presión, justamente aquí. Pero aquí hay una cierta distancia que yo no conozco, ¿no? En este caso, esta pequeña distancia que no se conoce, yo lo conozco como E, ¿sí? Y ese E, ¿a qué es igual? Respecto a los problemas que ya hemos resuelto, era igual al Y, P
P menos el Y rayita. Pero ya no es necesario en este caso calcular todo esto, ni el YP ni el Y rayita. ¿Por qué? Porque mira, si te fijas, yo voy a tener aproximadamente por acá, este es el centroide y este de aquí es el CP, ¿no? Bueno, lo voy a colocar por este lado, el CP, y con respecto a este punto, aquí, perpendicularmente, justamente ahí es donde actúa la fuerza resultante, que es este valor que he calculado de 120 libras, ¿no? Entonces, si ya te estarás dando cuenta, aquí nosotros vamos a aplicar momentos, ¿no? Mira, 90, y bueno, aquí tendremos que hacer una descomposición en pocas palabras, para encontrar la distancia vertical hasta la aplicación de la tensión del cable del malacate, en este caso denominado como F, ¿sí? La otra definición para yo encontrar E simplemente es igual a ¿cuánto? Es momento de inercia XX con respecto en este caso al centroide entre el Y rayita multiplicado por el área, ¿no? En pocas palabras, esto sale de la definición del YP, porque recuerda de que el YP es igual al Y rayita más el momento de inercia XX dividido entre el Y rayita multiplicado por el área, ¿no? Despejo y es lo mismo al E, ¿no? IXX y el Y rayita. Ahora, para el IXX es el momento de inercia, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ese momento de inercia para una figura circular es pi 64avos por el diámetro a la cuarta. Pi sobre 64 por el diámetro a la cuarta. ¿El diámetro cuánto es? Pues 10 pulgadas. Esto lo elevo a la cuarta. De aquí entonces, este momento de inercia XX me debe dar un valor de 490,875 pulgadas a la cuarta. Ese es el valor de IXX. Ahora me falta el Y rayita, ¿no? Porque el área ya lo tengo. ¿Cómo calculo el Y rayita? Mira, si me doy cuenta, el Y rayita es la proyección desde aquí, ve. Yo proyecto esa superficie inclinada hasta la intersección con la superficie libre del fluido, justamente aquí. ¿Sí? Como bien dije, aquí hay que corregir, esa distancia debe llegar hasta aquí nada más. ¿Sí? A ver si es posible, vamos a borrar esto de acá con la intención de que no se note y no nos genere problemas, en pocas palabras, ¿no? No tiene que ir hasta aquí arriba, tiene que quedarse ahí abajo nada más, ¿no? Entonces, mira, tengo una proyección donde se ha creado, en este caso, un triángulo, mira, ¿por qué? Porque desde el centroide hasta la superficie libre, que tengo 90, ¿cuánto vale? Esto mide h sub c, que es lo mismo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces el Y rayita es la medida desde el centroide hasta esta intersección de la línea imaginaria, ¿no? En pocas palabras, eso yo lo voy a tener así, miren, un triángulo de esta manera. Mira, este de acá es el Y rayita, el de acá es el h sub c, el de acá es 90 y el de acá continúa siendo el ángulo de 30 grados. Por lo tanto, el Y rayita, ¿a qué va a ser igual? Me queda al h sub c dividido entre el coseno de 30, ¿sí? De esa manera. O simplemente h sub c es Y rayita por coseno de 30 y despejo, ¿no? Simplemente trigonometría. Por lo tanto, el Y rayita, ¿a cuánto me debe quedar? El h sub c, ¿cuánto es? Lo he calculado, 42,33. Entre el coseno de 30 me debe dar un valor de 48,878 pulgadas aproximadamente, ¿sí? Ahí yo tengo cuánto es ese Y rayita. Por lo tanto, el E me va a quedar igual a cuánto. Momento de inercia, 490,875, dividido entre Y rayita, 48,878, multiplicado por el área, que es 78,54. De aquí, el E me debe dar un valor de 0,128 pulgadas aproximadamente, ¿sí? Este es el valor entonces del E. ¿Para qué me sirve eso? ¿Para qué? Te estarás preguntando. Yo tengo esta medida de aquí, mira, esta de aquí, ¿cuánto es? Este es el radio, ¿sí o no? Que son 5 pulgadas. Más el E, yo ya puedo encontrar cuánto es la distancia hasta el punto donde vamos a ejercer momento. Como dije, lo tenemos que ejercer en la bisagra. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran fuerzas en 3 dimensiones que yo no puedo calcular, ¿sí? Entonces, el momento se debe hacer en ese punto para poder anular esas fuerzas, ¿no? Entonces, mira, esto me va a quedar de la siguiente manera. Si acá yo tengo el F medido hasta el punto donde yo ejerzo momento, simplemente ¿cuánto sería esta medida? Mira, acá ya dije que E va a ser el radio, que son 5 pulgadas, y el de aquí es la medida del E, por lo tanto esta distancia es E más R, que es el radio. El radio vale 5, ¿sí o no? Entonces me queda 5 más el E, que es 0,128, ¿no? Entonces esta distancia de aquí, ¿cuánto vale? 5,128 pulgadas. Esa es esta distancia. Ahora me hace falta calcular la distancia para F, ¿sí? Esa distancia para F es tranquilamente desde el punto de apoyo hasta aquí, ¿sí? Hasta ahí, mira,
lo acercamos si quieres y lo puedes observar mucho más a detalle. Esta distancia perpendicular le busco, ¿no? Para poder ejercer momento. Entonces, esa distancia lo voy a encontrar en este triángulo, mira. Este triángulo, ¿no? Mira, toda esta hipotenusa, ¿cuánto vale? El diámetro, que son 10 pulgadas. Mientras que el ángulo de aquí ya lo conozco que es 30. ¿Sí o no? Por lo tanto, mira, vamos a encontrarlo eso por aquí. Mira ese triángulo que acabo de formar. Vamos a ponerlo de que sea una distancia X, por ejemplo. El de acá es 30 y el de acá son las 10 pulgadas del diámetro, ¿no? Yo necesito encontrar en este caso el X, ¿no? Estas 10 pulgadas de aquí es del diámetro, toda esta línea de aquí, toda esta línea. ¿Sí? Yo quiero encontrar esta altura de acá, ¿no? Esta pequeña distancia que sería X. Esto es 90, pues ya lo conozco, ¿no? Entonces me queda, mira, X va a ser igual a 10 por el seno de 30. Entonces X me queda igual a 5 pulgadas. Ya tengo el valor de X. Por lo tanto, finalmente, ¿cómo encuentro yo? Con sumatoria de momentos igual a 0. ¿Dónde? En el punto, en este caso, de la bisagra, ¿no? Entonces, con respecto a este punto, yo voy a ejercer momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto también, si yo lo puedo describir en pocas palabras, es una línea, mira, así, de esta manera, es una línea, que esta es la vista lateral de la compuerta, así, ¿no? Entonces yo voy a tener aquí, mira, la fuerza vertical, que es la fuerza del cable del malacate, y luego voy a tener yo la fuerza hidrostática, que es perpendicular a la superficie, no nos olvidemos eso. Acá tengo la fuerza resultante, que es perpendicular. Entonces, aquí está la bisagra, ¿no? Aquí está la bisagra, que simplemente aquí voy a ejercer momento. Entonces sería esta distancia de aquí, que ya la conozco, que es 5.128 pulgadas, y luego la otra fuerza tengo que ejercerlo con respecto a esta distancia de aquí, que lo he calculado que vale X, que son 5 pulgadas. Por lo tanto, para que se cumpla esto, que la sumatoria de momentos sea igual a 0, la fuerza F tengo que multiplicarlo por su distancia, hasta el punto donde yo hago momento, que es este punto. Vamos a considerar que es un punto O, ¿sí? Sobre ese punto O. Entonces me queda F por esa distancia que vale X, que son 5 pulgadas, tiene que ser igual a la fuerza resultante, que vale 120 libras, multiplicado por la distancia que vale E más R, 5.128. ¿Sí o no? Entonces de aquí, esa fuerza F me debe quedar un valor de 123,07 libras. ¿Sí? Este sería el valor entonces de la fuerza que se debe ejercer en el cable que está conectado, en pocas palabras, con el malacate. ¿Sí? Entonces tengo por acá mi respuesta. Esta es la respuesta entonces. Entonces, para que esta compuerta pueda abrirse, simplemente debe ser una fuerza mayor que esta. ¿Por qué? Porque aquí está en equilibrio, ¿sí? Es decir, aquí se está equilibrando. En pocas palabras, va a mantener en esa posición. Si yo quiero en este caso de que ya abrir esta compuerta, simplemente se le aplica una fuerza de mayor magnitud y esto va simplemente a subir, en pocas palabras, esta compuerta, ¿sí o no? ¿Sí? Abre todo esto y por aquí drenaría pues simplemente el fluido como es el agua, ¿no? Por aquí drenaría y simplemente de esa manera es como se calcula la fuerza que se debe ejercer en el cable para este malacate. Ya bueno, la resistencia de materiales ya me dirá qué diámetro se tiene que utilizar para este cable, utilizando un factor de seguridad, de qué material también va a ser ese cable. Y simplemente de esa manera entonces es como llegamos a la solución de este problema 4.42.